Los estadísticos de forma se encargan de describir, como su propio nombre indica, la forma que tiene la distribución de valores en la muestra. En particular, se van a estudiar dos aspectos, que son la asimetría y el apuntamiento. La asimetría con respecto a la media tiene que ver con la ubicación de los valores a un lado y a otro de la media. Cuántos valores hay por encima y cuántos valores hay por debajo de ella, y cómo de alejados están. El coeficiente de asimetría muestral, que se representa G sub 1, se define como la suma del producto de las desviaciones de los valores a la media elevadas al cubo por la frecuencia absoluta de cada valor, y dividido todo por el tamaño de la muestra. A su vez, esto se divide por la desviación típica elevada al cubo. Como la frecuencia absoluta dividido entre el tamaño de la muestra era la frecuencia relativa, también es posible calcular el coeficiente de asimetría como el producto de las desviaciones típicas de cada valor a la media, elevadas al cubo y multiplicadas por la frecuencia relativa de cada valor, y dividida toda la suma entre la desviación típica al cubo. Como las desviaciones elevadas al cubo tienen las unidades de la variable elevadas al cubo, y la desviación típica elevada al cubo también tiene las unidades de la variable al cubo, al realizar el cociente, las unidades se cancelan, y por tanto el coeficiente de asimetría es una medida dimensional, que mide el grado de asimetría de los valores de la muestra con respecto a la media. De manera que cuando G1 es 0, indica que hay el mismo número de valores a la derecha y a la izquierda de la media, y por tanto la distribución es simétrica. Cuando G sub 1 es menor que 0, indica que la mayoría de los valores son mayores que la media, y entonces se dice que la distribución es asimétrica hacia la izquierda. Y cuando G sub 1 es mayor que 0, indica que la mayoría de los valores son menores que la media, y entonces se dice que la distribución es asimétrica hacia la derecha. Aquí tenemos un histograma de una distribución que es simétrica. Como puede observarse, la media queda justo en el centro de la distribución y coincide con la mediana. Además, a un lado y a otro de la media existe el mismo número de barras y con la misma altura, de manera que la distribución es completamente simétrica con respecto a la media. Y el coeficiente de asimetría vale 0. En este otro caso, tenemos un histograma que presenta una distribución asimétrica hacia la izquierda, ya que tiene una especie de cola hacia la izquierda. Aquí la media siempre queda por debajo de la mediana, y las barras más altas están por encima de la media, mientras que las barras más bajas y más alejadas quedan a la izquierda de la media, lo que indica que existe mayor número de valores por encima de la media que por debajo, aunque los que están por debajo están más alejados. En este caso el coeficiente de asimetría es negativo. Y en este otro caso tenemos un histograma que presenta una asimetría hacia la derecha, porque tiene una especie de cola hacia la derecha. Aquí la media siempre estará por encima de la mediana, y las barras más altas quedan por debajo de la media, mientras que las barras más bajas y más alejadas quedan por encima, lo cual indica que la mayor parte de los valores son menores que la media, mientras que los valores más alejados están por encima de la media, y el coeficiente de asimetría es positivo. Para calcular el coeficiente de asimetría en el ejemplo de las estaturas, se puede añadir una nueva columna a la tabla de frecuencias con las desviaciones de los valores a la media, que recordemos que valía 174,67 centímetros. Como habíamos agrupado los datos en clases, para calcular las desviaciones a la media se toma la marca de cada clase. Así, la primera desviación es 155 menos la media, que era 174,67, lo cual nos da menos 19,67 centímetros. La segunda desviación sería 165 menos 174,67, lo que nos da menos 9,67 centímetros, y así sucesivamente. Obsérvese cómo las desviaciones de los valores inferiores a la media son negativas, mientras que las desviaciones de los valores superiores a la media son positivas. A continuación, se añade una nueva columna donde se calculan los valores de las desviaciones a la media elevadas al cubo por la frecuencia absoluta de cada valor. Es decir, menos 19,67
elevado al cubo, y por la frecuencia absoluta, que vale 2, lo que nos da menos 15.221. Menos 9,67 elevado al cubo por su frecuencia absoluta, que vale 8, lo cual nos da menos 7.233,85. Y así sucesivamente. Después se suman los valores de esta columna, lo cual nos da 2066,81, y el resultado se divide entre el tamaño de la muestra, que era 30. El resultado de este cociente a su vez se divide por la desviación típica, que era 10,1 elevado al cubo, lo que nos da un coeficiente de asimetría de 0,07. Y como este valor está muy próximo a 0, se puede concluir que la distribución de las estaturas es prácticamente simétrica.